edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Abra el libro del Éxodo en el capítulo número 5. Pero yo le voy a invitar que me acompañe en primer lugar con su Biblia a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1. Y a partir de esta cita vamos a llegar al punto que le quiero compartir hoy en el nombre del Señor. Amén. También bendecimos a la audiencia radial en el nombre de Jesús. ¿Cuántos envían un saludo a la audiencia radial? Y a toda la teleaudiencia, la televisión por cable, también los bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Amén. Y a todos aquellos que están sintonizándonos por internet, también los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gente que está sintonizando en Boston, Maryland, Virginia, Georgia, por lo menos los reportes que tenemos para la fecha. Los bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Vamos entonces, hermanos, a tomar la cita, capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro. Dice acá un texto muy interesante. Quizá quisiera usar el verso 1 solamente para poner un poquito más de sazón en la idea. Dice la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, es decir, a gente que quedó muy lejos del centro que se manejaba en aquellos días, todavía con cierta idea un poco más de orden histórico. Todavía se seguía viendo a Jerusalén como un centro de concentración del plan de Dios, algo que vino a alterarse más adelante por razones divinas, por supuesto. Los primeros cristianos, hermano, de alguna manera influenciados por la cultura hasta ese momento, porque recuerde que los primeros cristianos eran todos judíos, todos eran judíos los primeros que aceptaron a Cristo. Entonces ellos se quedaron alrededor de su centro de adoración, que era el templo de Jerusalén. Por eso usted ve que Juan y Pedro todavía van al templo a orar. Y bueno, una serie de detalles históricos que quizá no viene al caso mencionarlos tanto, pero era el centro de adoración. Y hermano, a no ser por una intervención divina, hasta el día de hoy seguiría siendo igual. Entonces Dios, que es soberano sobre todas las cosas, destruyó el templo de Jerusalén, porque no lo destruyeron los romanos, lo destruyó Dios. Porque mientras estuviera el templo de pie, había altar, y al haber altar había que presentar sacrificios de corderitos, ovejitas, palominos, cereales, toda la liturgia del antiguo pacto. Y los primeros cristianos estaban todavía en esa transición, esa frontera donde las cosas no están totalmente definidas, y estaban haciendo eso. Y hermano, ya no se podían sacrificar más corderos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado. Y con un solo sacrificio se perfecciona a todos los que son santificados. Un solo sacrificio fue suficiente. Pero nuestros primeros hermanos en la fe, empujados por su cultura, estaban ahí todos encerraditos. Entonces el Señor hace las cosas que no nos gusta que hagan, y de eso le quiero hablar ahora. Cuando Dios hace las cosas que no nos gustan, para nuestro bien, pero no nos gustan. Entonces Dios destruyó el templo y levantó a gobernantes romanos que desataron persecuciones encarnizadas sobre los primeros cristianos. Así es como tenemos en la historia información de los cristianos que morían en el circo romano alabando y glorificando el nombre de Dios. Así tenemos, hermano, el testimonio de hombres y mujeres de fe, incluso niños, creo yo, y ancianos, que morían por su fe y morían por su convicción, siendo obligados a blasfemar de la fe. Ellos se negaban a blasfemar de la fe y por su fe sirvieron como alumbrado público
Esto se lo he comentado otras veces. Cuenta la historia, esto es historia, que aquellos primeros cristianos, lo que voy a decir es un poco grotesco, pero es historia, por su recto los colocaban en postes de madera, vivos, no muertos, sino los sembraban literalmente, hermano, en postes. Luego los untaban de betún y les prendían fuego, y así el hijo del diablo de Nerón alumbraba las calles de Roma. Por su fe, por creer en Jesucristo. Hermano, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por tu fe? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la salvación que Cristo ganó a tu favor? Algunas veces circunstancias de las menos trascendentes y las menos importantes, hermano, nos quitan el empuje, nos quitan la aviada, nos quitan el deseo de buscar a Dios. Entonces, Dios intervino, propició aquella persecución de cristianos, y los cristianos pensaban que iban huyendo de la muerte. Lo que no sabían es que Dios los estaba usando como mensajeros del evangelio de la salvación. Porque a donde fueron predicaron el evangelio, pero si no es así no salen a predicar. Ahora dice Pedro, está recogiendo esta imagen en el capítulo número 1 y verso número 13, si usted me acompaña ahora. Dice verso 13, del capítulo número 1: por tanto, dice Pedro, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Hermano, el acto de ceñir es una idea un poquito más comprensible dentro del contexto del Antiguo Testamento, porque ceñir es lo que hacemos ahora, tal vez más que nada los varones, cuando nos apretamos el cincho, porque si no nos apretamos el cincho se nos caen los pantalones. Entonces ceñirse era de acuerdo a la indumentaria, el cinto que era parte de la indumentaria. Los hombres se ceñían su cinto para afirmar sus vestiduras. Cuando el pueblo de Israel iba a salir libre de la cautividad de Egipto, y es hacia el contexto donde quiero empezar a llevar su pensamiento, una de las cosas que tuvo que hacer fue ceñirse. Usted lo puede leer, no voy a ir a esos detalles porque me puedo distraer, pero usted lo puede leer en el capítulo número 12 de del libro del Éxodo, que el Señor, cuando mandó a Moisés a comer el cordero de la Pascua para que el pueblo saliera liberado, después de colocar la sangre en el dintel y en los postes de la puerta de sus casas para que el destructor no matara a los primogénitos, dijo el Señor: y de esta manera comeréis la Pascua, ceñidos vuestros lomos y calzados vuestros pies. ¿Qué significaba eso? Que tenían que estar preparados, no sabían para qué. Pero la Biblia dice, hermano, que este sacrificio se llevó a cabo más o menos cercano a la medianoche, y esta gente tuvo que llevar a cabo aquella celebración ya en horario nocturno. Dígame usted, hermano, ¿quién se pone la ropa para dormir? ¿Quién se pone zapatos para irse a la cama? Pero dijo el Señor que se pongan las sandalias, o sea, su calzado, y que se ciñan los lomos. ¿Por qué? Porque llegó la hora de partir, llegó la hora de salir. Ahora el apóstol Pedro, usando la misma idea, nos lleva a este texto y dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Ahora no es, hermano, ceñir nuestros lomos naturales, sino ceñir nuestro entendimiento. Y quisiera explicar este punto para ampliar un poquito mejor la idea. Hermano, hay dos virtudes, podría yo decir, que los cristianos debemos aprender a desarrollar. Una de ellas es la capacidad de comprender, y otra, la capacidad de entender. ¿Cuál es la diferencia? Trato de explicarle ahora. Hermano, es una queja muy frecuente en los cristianos cuando se les invita a leer la Biblia. Una respuesta muy frecuente es que no la leo porque no entiendo lo que dice. Es que empiezo a leer pero no capto nada.
Eso es en el ejercicio de lectura. Algunas veces también nos pasa en la predicación. Decimos, es que no sé qué dijo el pastor, no sé de qué habló. Para poder comprender, hermano, es importante la concentración. Para poder comprender el mensaje es importante, hermano, que uno ponga toda su atención, que se enfoque. Pero es muy frecuente también que estamos oyendo la palabra de Dios y nuestro pensamiento está en otra parte. Si cerré o no cerré la puerta, si apagué o no apagué la estufa, si y qué iremos a almorzar, porque ya le está apretando el hambre. Y cuando viene a darse cuenta, su pensamiento está en otro lado. Cuando regresa en su mente, regresa el mensaje, pregunta al que está al lado, ¿y de qué está hablando ese muchacho? Y no sabe, no comprende, no logra captar la idea. Bueno, eso es comprender. ¿Qué es entendimiento? Entendimiento es cuando pongo en práctica aquello que ya comprendí. Cito el ejemplo, importantísimo. Llego a comprender que Cristo murió por mis pecados, que Él es mi Salvador, que en Él están perdonados mis pecados, que Él murió de acuerdo al plan de Dios para que yo sea perdonado, y eso lleva su tiempo. Empezamos, hermano, como quizá algunos hoy están acá invitados. Alguien le dijo, mira, vení, acompáñame a la iglesia, y en diciembre le dijo, bueno, está bien, mira, en enero te acepto la invitación y voy a ir a escuchar ahí donde querés que yo vaya. Y empezamos con esa, solamente con esa respuesta, pero no sabemos mayor cosa. Las ideas clásicas, tradicionales que empiezan a golpear nuestra conciencia es, te van a cambiar de religión, te van a volver fanático, te van a volver loco, te van a volver que seas un torteador, te van a volver aleluya. ¿Cuánta cosa, hermano? Son las ideas clásicas. Y uno va predispuesto, ¿no? No, yo no voy a dejar que me laven el cerebro, yo no voy a cambiar mi religión. Pero de pronto le empieza a amanecer y empieza a comprender el mensaje y oye hablar de Jesús de una forma como no le habían hablado antes. Hermano, eso no es obra humana, esa es la obra de Dios. Fíjese que dice la Escritura, oiga esto, hermano. Había un grupo de 11, me voy a remitir voy a hablar de 10, mejor 11, no voy a ser excluyente. Habían 11 hombres que habían estado con el Señor Jesucristo 3 años y medio, que vieron cómo Jesús convertía el agua en vino, vieron cómo Jesús multiplicaba el pan y los pescados. Hermano, vieron cómo Jesús caminaba sobre el agua, vieron a Jesús resucitar muertos, vieron a Jesús hacer sanidades, liberaciones, cosas asombrosas. Oyeron a Jesús, hermano, en predicaciones tremendas, preciosas, con explicaciones magistrales del reino de Dios. Y dice la Biblia que no habían comprendido. Están encerrados, tienen miedo, Jesús murió, no saben que Jesús ya resucitó, están encerrados en una casa, no saben qué hacer, no saben cuáles son los planes. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, elijamos a uno que nos dirija. Y quizá hubieron inquietudes, yo no sé, hermano. Y dice la Biblia, y de pronto Jesús se aparece en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. Y turbados, no sabían qué hacer, ¿es un fantasma o es el Señor? Les muestra las manos, les muestra los pies, la herida del costado, les muestra todas las heridas de su flagelación y de su muerte. Y dice la Biblia, oiga esto, y entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y habían visto todo lo que yo les cité antes. Pero ahora venía el momento de la acción. Ahora ya comprendieron. Ahora era necesario ceñirse para la acción. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pedro. Dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Aquí ya no es, hermano, la capacidad de comprender. Yo no sé cuánto tiempo habrá usted estado escuchando palabra de Dios, y espero yo buena palabra,
buena doctrina, buena enseñanza. Pero hermano, se está acercando el momento de ceñirse ya no para oír, sino para actuar. Y ya no la comprensión, el entendimiento, la disposición de empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Regreso al ejemplo. Hermano, estamos oyendo palabra y un día llegamos a la conclusión, es cierto. Porque hermano, la veracidad de lo que escuchamos no debe ser el respaldo de la autoridad de donde nosotros la escuchamos. Es decir, hermano, yo no debo dar por sentado que algo es verdad porque lo dice fulano de tal. Yo debo dar por sentado que algo es verdad porque lo dice la palabra de Dios. Porque déjeme decirle que hoy hay muchos en autoridad que lo que dicen no lo dice la palabra de Dios. Y hay mucha gente diciendo amén a eso. Hermano, yo me quedo asombrado porque lo veo por televisión. A la gente entusiasmarse y decir gloria a Dios oyendo algo que la Biblia no dice. Pero descansa su confianza en el hecho de que lo dice una personalidad. Yo doy por sentado que algo es verdad cuando lo dice la bendita palabra de Dios. Me doy a entender, hermano. Y entonces, cuando ya comprendimos que yo soy un perdido y que Cristo murió para salvarme, mi entendimiento actúa. ¿Y cómo actúa mi entendimiento? Entonces digo, mire, ¿y qué tengo que hacer para aceptar a Jesús? Y ya viene la administración, según sea el caso, ¿verdad? De los hermanos o la hermana, según sea la situación. Y mire, usted tiene que hacer esto y tiene que confesar con su boca. Y le ministramos Romanos 10:9. Y esta persona empezó a ser salva. Pero en el momento que se hace salva, hay una meta que tiene que alcanzar. Y en el tema que hemos estado desarrollando en las últimas semanas es que hay 10 razones por las que un hijo de Dios puede no llegar a la meta. Aquel que empezó un camino de fe, la salvación en Jesucristo, tiene que llegar a una meta. Una meta, hermano, que no tiene absolutamente nada que ver con muchas metas que hoy en día se enseñan a pueblo de Dios como que si fueran las metas de Dios, pero esas no son las metas de Dios. Hermano, la meta donde nosotros tenemos que llegar está trazada en la Escritura. No está trazada sobre filosofía o sobre argumentos humanos o metas económicas humanas. No, es una meta de orden espiritual. No es una meta de orden natural. Hermano, confundir lo natural con lo espiritual es un riesgo muy grande que se puede cometer porque mucha gente puede tropezar en ello. Bueno, ahora dice el apóstol Pedro, ceñid vuestro entendimiento para la acción. ¿Por qué, hermano? Porque así como se llevó a cabo el éxodo de Israel, es decir, la salida del pueblo de Dios de Egipto, ahora se va a llevar a cabo un segundo éxodo. Pensé que se iba a alegrar. ¿O se quiere quedar aquí en la tierra? Ah, bueno. Hermano, el reino de las tinieblas se va a implantar sobre esta tierra. Hoy en día algunos creen que el reino de Dios ya está implantado o está implantándose aquí en la tierra y creen que ellos son reyes. Ya el reino de Dios está aquí, por consiguiente usted es rey. No, el reino que se va a implantar sobre esta tierra es el reino de las tinieblas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que se va a levantar un personaje de un carisma asombroso, de una atracción espiritual, pero negativa, por supuesto, asombrosa, y las multitudes van a estar rendidas a sus pies. Incluso le van a cantar coritos, dice la Biblia, capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y se van a mover, hermano, 3 poderes: el poder del falso profeta, el poder de la bestia, bueno, de 2 bestias que aparecen ahí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y además, dice la Escritura, van a salir 3 espíritus muy poderosos en forma de ranas, que van a ir a todos los gobernantes, a todos los que están en eminencia en la tierra, y a convencerlos de que la bestia es buena bestia, y que por favor queden bien con él,
Porque la bestia, así como es buena, puede llegar a ser mala. Por supuesto que no van a ir a decir, mire, adore a la bestia. No, van a llevar el mensaje, mire esa personalidad, mire qué carisma, mire qué hombre, va a ser hombre. Estos tres espíritus. Y oiga esto, todos los gobernantes de la tierra, juntos y de acuerdo, se van a rendir ante la bestia. Y cuando hablo de gobernantes, no estoy hablando de gobernantes solamente en el orden político. No, hermano, también de aquellas autoridades en eminencia religiosa, de todo color y talante de religión que hay sobre este planeta, incluyendo la Sagrada Iglesia Cristiana Evangélica. Hermano, tengo Biblia para demostrarle esto. Bueno, pero así como se instaurará el reino de tinieblas, hay un éxodo, hay una salida para no pasar por todo eso, hermano. Hay una oportunidad que Dios te saque para que no pases por toda ese reino de tinieblas implantado sobre la tierra. Pero, hermano, no es un éxodo para todos. Porque Pablo ya nos explicó allá en la primera carta a los Corintios que no todos van a llegar a la meta. Y cuando digo no todos van a llegar, no te lo estoy despersonalizando, porque yo sí quiero llegar a la meta. Y yo esperaría que usted esté deseando llegar a la meta. Pero dice la Biblia que hay 10 razones de orden espiritual por las que muchos cristianos no van a llegar a la meta. De eso hemos venido tratando ya en varias semanas atrás. ¿Cuáles son las razones por las que no vamos a llegar a la meta? Mire, hermano, yo quiero atacar estas ideas porque es importante. No pretendo ir en contra de nada, ni tengo resentimiento, ni resquemores, mucho menos envidia de nada. Pero quiero decirle esto: nadie va a poder escapar de esto apelando a la organización a la que pertenece. Nadie va a poder escapar, ni siquiera en estos términos, decir, es que mire, mi pastor es fulano de tal, me hace favor de irme respetando. Tampoco. Hermano, ahí no habrán sobornos, ahí no habrá mercado negro, no habrá una cola especial y los VIP van a pasar por acá. No, hermano, no va a ser así. Es que yo pertenezco a tal organización o a tal denominación o a tal congregación, o mi pastor es fulano. No, si no tiene las características, se funde. Me doy a entender, hermano. Bueno, en el orden, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, que ya la hemos citado, yo sé que usted ya se la aprendió de memoria de tanto que la hemos leído en las últimas ocasiones. El apóstol Pablo menciona de las 10 razones, de las 10 situaciones, 10 provocaciones que pueden evitar que un hijo de Dios alcance la meta. Pablo menciona 4. Llamativamente, las 4 que Pablo menciona son la número 6, 7, 8, sería que, perdón, 7, 8, 9 y 10. En el orden, porque se fueron dando en un orden, de tal manera que uno las puede etiquetar y decir primera provocación, segunda, tercera, hasta la 10ª. Las 4 que Pablo menciona, fueron las 4 últimas provocaciones. Pero hay 6 de ellas que las vamos a tocar en la medida que el tiempo lo permita. Y vamos a ver la primera de las 10 en el capítulo número 5 del libro del Éxodo. Por eso le dije antes, le voy a hablar de las cosas que Dios hace y no nos gustan. Pero debemos estar de acuerdo en primer lugar. Yo pregunto, hermano, ¿cuántos en su corazón realmente tienen la certeza y la convicción de que hay un segundo éxodo? ¿Lo cree usted firmemente en su corazón? Y que Cristo viene. Porque le cuento que hoy en día se habla mucho de una proyección sin límite de tiempo. Es decir, un proyecto, hermano, como que ya el reino de Dios está acá y usted es rey, y entonces cuando usted es rey, usted como rey afecta a los ambientes y usted ya no tiene que suplicar a Dios. No, solo con que declare, ya las cosas tienen que ser hechas. Ya no es de suplicar, el tiempo de suplicar ya terminó según estas corrientes de pensamiento.
Ya solo con que usted declare, usted va a afectar los ambientes porque usted es rey. Y entonces cuando todos seamos reyes, ya Jesús va a regresar y bueno, ideas un poquito complicadas ahí. No me voy a meter por ese terreno ahora. La Biblia dice, hermano, que cuando llegó el tiempo, Dios iba a sacar a su pueblo de la cautividad de Egipto. Pero mire las cosas que hace Dios. Yo le pregunté a usted si está convencido que hay un segundo éxodo. Es decir, que Cristo viene para llevarse a los suyos. A eso me estoy refiriendo con segundo éxodo. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Y cuántos creen que viene a llevarse a los suyos? Según lo que dice el Evangelio de Juan. Dijo el Señor, me voy pero regreso. Y cuando venga me los voy a llevar, para que donde yo estoy ustedes también estén. Esa es doctrina de Dios. ¿Cree eso en su corazón? Bueno, ¿qué va a hacer Dios para sacarlo a usted y a mí de este sistema? Porque uno empieza a imaginarse las cosas más lindas, ¿no? Ay, hermano, pues yo me imagino un ejército de ángeles que van a venir. Si está esperando eso, ya pasó la tribulación. Si está esperando que un ángel venga y lo levante, ya pasó la tribulación, porque le cuento que sí va a haber un levantamiento hecho por ángeles, pero en tiempo tribulacionario. Dice, y Él va a enviar a sus ángeles para recoger a todos los escogidos. Pero ese es otro grupo. Ahora, si usted le apuesta a los ángeles, hermano, como que va a haber ciertas cositas, como los va a vivir, a experimentar, cosas dolorosas. Pero yo le quiero hablar en otro sentido. Yo quiero ponerle una aspiración mayor. Yo quiero, hermano, permítame usar esta expresión, quizá poco apropiada, pero permítame embarazarle espiritualmente de una idea. Una idea que usted geste en su interior para que un día la dé a luz. El hecho de pasar por este tiempo sin ver muerte. Dice la Biblia, ¿qué hizo Dios? Voy a ir al capítulo número 5. El Señor va a hacer un pulso con Faraón. Dice, y después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel. Mire pues, deja ir a mi pueblo para que me haga culto. Por eso, hermano, una de los aspectos más dañados hoy en día dentro de la práctica cristiana evangélica es el culto a Dios. A Faraón no le gusta que le hagamos culto a Dios, pero a Dios le gusta que le hagamos culto. ¿Por qué? Porque es un Dios ególatra, porque es un Dios con un ego elevado que quiere recibir esa exaltación nuestra. No, porque cuando le hacemos culto a Dios, nosotros que somos sus hijos, somos bendecidos, somos edificados, somos perfeccionados y nos acercamos a la meta de estar en su presencia para siempre. Hermano, déjeme decirle que a Dios no le gusta que su pueblo esté lejos. Dios te quiere cerca. A Dios le gusta cuando te acercas. Voy a usar esta idea antropomórfica, pero para darme a entender. Hermano, Dios se entristece cuando sus hijos no nos acercamos a hacerle culto, porque Él está en amores. Regreso a mi ejemplo clásico, pero tan ilustrativo, ¿no? Hermano, ¿cómo se sienten los enamorados cuando no se pueden ver? ¿Alegres? ¿Contentos? ¿Cómo se siente la jovencita si el enamorado no la llega a ver durante un mes? ¿Se siente bien? No. Se marchita, se va resintiendo en su interior. ¿Cómo se siente el enamorado si no le mandan ni un su mensajito en un mes? Hermano, a Dios no le gusta la distancia, Dios te quiere cerca. Entonces quiero que note esto. Dice, Moisés y Aarón van a Faraón y le dicen, deja ir a mi pueblo para que celebre conmigo, para que me haga culto. ¿Y cuál fue la respuesta de Faraón? Dijo, amén, gloria a Dios. No, note,
Dijo Faraón: abusivo, irreverente, irrespetuoso. ¿Y quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, dijo una gran verdad, y además no dejaré ir a Israel. Hermano, ahí empezó un pulso de fuerza entre Faraón y Dios e Israel en medio. Antes del segundo éxodo habrá un pulso de fuerza una vez más, esta vez entre Dios y el faraón de este siglo, léase Satanás. Porque Dios nos quiere llevar, pero el diablo no nos quiere dejar ir. Porque, hermano, aunque seamos muy buscadores de Dios, muy consagraditos a Dios, usted sabe que el diablo todavía se las puede contra nosotros. Tiene todo su ejército de demonios, de espíritus inmundos, se nos asedia, nos acecha, nos tienta. Y, hermano, por esa razón hay tanto hermano cristiano pasando por crisis espirituales. ¿Y sabe qué es lo peor? Quizá, hablo en ese sentido, que muchas veces los cristianos que dejan de hacerle culto a Dios no se dan cuenta que es el diablo el que los tiene así. Ay, se cree que es por otras razones, se cree que es por otras circunstancias, y no se da cuenta que el que le está ganando la partida es el faraón de este siglo. Mire, yo voy a decir algunas cosas que son incómodas, lo anticipo, pero es la Biblia, hermano. No se pelee conmigo, por favor, porque me puedo resentir. Dice la Biblia: le dijeron Moisés y Aarón a Faraón: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te lo rogamos, 3 días camino al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Solo vamos a ir a hacer culto, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o espada, dijeron ellos. Pero el rey de Egipto dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus labores. Y añadió Faraón: mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Verso número 6. Aquel mismo día Faraón llamó a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, y les dijo: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja para sí mismos. ¿Qué fue lo que sucedió como preámbulo cuando Dios iba a sacar a su pueblo de la cautividad? Aumentó el trabajo. Déjeme decirlo de esta manera: aumentó la necesidad de trabajar. Hoy en día se ofrecen algunas plazas de trabajo, muy buenas plazas, y van los hermanitos a presentar ahí su currículo. Mi enciclopedia me tiene que corregir. Y lo llevan, pero de una le hacen la advertencia. Mire, le dice: usted llena el perfil y califica, pero ¿está dispuesto a trabajar los fines de semana? Y dice: pero yo soy cristiano. No, le estamos preguntando no a qué se dedica, sino está dispuesto a trabajar el fin de semana. Y él dice: ¿qué hago, Dios mío? ¿Cómo hago para dar de comer a la familia? El colegio de los niños, las carteras y los zapatos de la esposa. Sí, estoy dispuesto. ¿Y el día del Señor? Y resulta que este hermano anhelaba obispado, y el Señor lo llevaba en la ruta, avanzando, hermano, para llegar a donde quería llegar. Dios tenía para él un plan y un propósito, y Faraón lo sacó de circulación. Yo no le digo que no trabaje, y hermano, sé que algunas veces hay ocasiones especiales. No, acá estoy hablando de algo como algo constante, una condición, la palabra más correcta. No estoy hablando de lo ocasional, porque, hermano, hay cosas que son ocasionales. Hablo de las condiciones que pone Faraón para darte trabajo. ¿Y qué hace un cristiano, hermano? Con sus hijitos como que son pichoncitos abriendo la boquita ahí para que les caiga la comidita. ¿Cómo hace? ¿Y cómo hace cuando la esposa se queda viendo los zapatos en la vitrina? Tiene que trabajar.
Y si está bien, señor gerente, debería decir señor faraón, está bien. Note que Faraón tenía capataces. Oiga, pero el éxodo se acercaba. El éxodo estaba, hermano, a la vuelta de la esquina, la salida estaba a la vuelta de la esquina. ¿Y qué fue lo que sucedió? Voy a hablar de esta forma y espero darme a entender correctamente. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Allanó el camino o complicó las cosas? Porque por supuesto, hermano, acá empiezan nuestros reproches humanos. Y entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque es Dios y hace lo que a Él se le da la gana. Y hace como Él quiere, hermano. Porque al final, su propósito siempre lo va a lograr. Pero cuando se acercaba el momento de irse, en lugar que las condiciones fueran favorables humanamente, se hicieron difíciles y aumentaron las exigencias. Hermano, hace unos buenos años atrás, voy a remitirme unos buenos años atrás, los padres de familia procuraban, entre sus limitaciones, que sus hijos por lo menos fueran maestros o peritos contadores. Hermano, un perito contador hace 35 años era un hombre que tenía oportunidades de trabajo. Hoy, ¿qué hace alguien con un título de perito contador? No estoy hablando con menosprecio, estoy ilustrando una situación. Ahora, hermano, hace unos 15 o 20 años el panorama cambió y para poder abrirse expectativas tenía que tener un nivel universitario, pero con eso tenía para defenderse. Es el ingeniero fulano o el licenciado. Hoy ya no, hermano. No dejan de estudiar los jóvenes. Se gradúan de la universidad y ya tienen que ir pensando en la maestría, la especialización, el doctorado, el PhD. Hermano, total es que cuando viene a sentir que ya compite, ya se está despidiendo de esta vida. Ha aumentado la exigencia, hermano, ¿sí o no? Es cierto. Y los padres, hermano, trabajando y trabajando. Y hermano, no le hemos visto a la iglesia, hermanos, que tengo que trabajar porque los patojos ya entraron a la U. Aumentó el trabajo. Aumentó las cargas. Dijo Faraón: estos haraganes, ir a hacer culto a Dios, vagos sin oficio. Hay que trabajar para salir adelante. Entonces más trabajo. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? No podían hacer nada. Dice, acá en nuestro medio todavía existe esta forma artesanal de hacer ladrillos, adobes, se conoce, y le colocan, aquí en Guatemala por lo menos, lo que poquito que yo conozco, es que se usa pino seco. Se hace la mezcla del barro y se le coloca pino seco, porque el pino seco hace las veces de un aglomerante y entonces el barro se raja, pero ya con el pino como amarre, los adobes no se rompen. Allá en Egipto usaban paja, o sea, las cañitas, ya sea de la cebada o del trigo, cuando lo cultivaban, se quedaba tirado en el campo todas las cañitas, y entonces los egipcios, que eran buena gente, juntaban esa paja y se la daban a los hebreos, y ellos con eso hacían sus ladrillos, que estaban, porque era su trabajo hacer ladrillos para el faraón. Dijo este hombre: lo que pasa es que estos son haraganes. ¿Saben qué? Dijo: ya no les den paja, que vayan a buscarla ellos mismos. Entonces tenían dos trabajos por el mismo precio: ir a recoger la paja y luego hacer sus adobes. Y dijo Faraón: la misma cantidad de ladrillos diaria, la misma cantidad tienen que entregar. ¿Cuál era el objetivo? Que no le hicieran culto a Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Porque el culto a Dios perfecciona. Hermano, el culto a Dios, es decir, si el culto a Dios tiene los ingredientes que debe tener para perfeccionar al pueblo de Dios. Hermano, ir al culto a Dios no es el hecho de cumplir con un requisito. Como soy evangélico y los evangélicos van al culto el día domingo, entonces ¿por qué va al culto? Porque soy evangélico. No.
solo por llenar, hermano, un requisito de religión. No. Hermano, ir al culto no es para ir a saludar a los hermanos. Es que ya hace como 2 meses que no los miro, voy a ir a saludar a los hermanos. ¿A dónde? Al culto. Ir al culto no es para hacer negocios, para ver qué vendo. Hermano, el culto, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es para acercarme a Dios. Ahora, ¿quién se beneficia de ese acercamiento? ¿Se beneficia a Dios o me beneficio yo? Nosotros. Porque dice la Biblia que cada vez que un hijo de Dios se acerca, insisto, llenando los requisitos, porque hay requisitos, más o menos 11 requisitos, me acerco a Dios y como resultado, voy a tratar de ilustrarlo de esta forma, yo me acerco a Dios y cuando me retiro de haberme acercado a Dios, yo estoy un grado más perfecto que antes. Eso pasa, dice la Biblia, hermano. ¿Se recuerda cómo era la experiencia de Moisés cuando hablaba con Dios? Cuando salía de la tienda de reunión, la gente se asustaba. Decía, ¿qué le pasó al hermano Moy? La cara le brillaba. Y llegó a ser tan incómodo que toda la gente se le quedaba viendo, hermano. Ya no le ponían atención a lo que hablaba, sino mirándole la cara. Y no faltaría algún curioso, ¿verdad?, que se acercaba ahí ¿y qué se echó, hermano Moy? Las hermanas, el hermano Moy, ¿cómo se está rejuveneciendo? ¿Qué se está echando, hermano Moy? Baba de caracol. Incómodo, usaba un velo y se lo ponía en la cara para tapar el brillo de una gloria que se desvanecía, dice la Escritura. El que se acerca genuinamente a Dios no se retira igual. No. Algo dentro de él ha cambiado. Algo dentro de él ahora es distinto. ¿Quiere aprender a evaluar esto? Le voy a dar un consejo de pastor. Cuando quiera avanzar o conocer sus avances como cristiano, hermano precioso, no mire hacia adelante cuánto le falta, porque eso lo va a frustrar. Mire hacia atrás. Mire dónde estaba y por dónde viene, y entonces va a ver cuánto ha avanzado. Y si ha avanzado, dele el honor, la alabanza, la gloria al único que vive y reina, y a su nombre. Hermano, cuando evalúe su desarrollo cristiano, mire hacia atrás y dice, ¿dónde estaba lo que yo era y por dónde vengo? Tampoco mire a los hermanos, porque hay algunos que van muy rápido, como la liebre. Los va a encontrar sentados más adelante. Hay algunos otros que vienen como la tortuga, demasiado lentos. Entonces se va a desmotivar o se va a confiar y va a decir, sí, donde viene el hermano avanzando, me voy a sentar yo un rato. Entonces el que se sentó fue usted. Mire hacia atrás, en dónde estaba y por dónde el Señor lo lleva. ¿Me explico? Entonces se da este principio: mientras más me acerco a Dios, más me perfecciono. No como un hecho automático, no. Insisto, no tengo tiempo ahora, pero lo invito a que se integre a los discipulados o asista a alguna otra invitación que a veces hacemos. Hermano, cuando el culto a Dios tiene los elementos, tiene los ingredientes necesarios para mi perfeccionamiento y yo practico esa forma de culto, entonces yo estoy siendo perfeccionado. Aquí nace una de las distorsiones que yo miro hoy en día, hermano. Se invita al pueblo de Dios, acérquese a Dios para que Dios haga de usted un líder. Y busco eso en la Biblia y no lo encuentro. Dios quiere que seamos discípulos, no líderes. Pero hoy se invierte más tiempo en hacer líderes que en hacer discípulos. El Señor no dijo vayan por todo el mundo y hagan líderes. Nos dijo vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Porque si este tiene talentos, si es un buen discípulo, va a ser un buen líder. ¿Me doy a entender? Bueno, digo Faraón, aumenten el trabajo.
Ahora fíjese pues, voy a que es la parte central. ¿Cómo interpretó el pueblo de Dios que teniendo la promesa de ir a la libertad, en lugar que las cosas se compusieran, se empeoraron? Le logro transmitir la idea, hermano. Si Dios había anunciado que iba a liberar a su pueblo, ¿por qué las cosas, en lugar de ponerse fáciles, se pusieron difíciles? Dios hace cosas que no nos gustan. Dios hace cosas que no entendemos. Por eso dijo Pedro, cíñete el entendimiento. ¿Para qué? Para que entiendas. No solo para que comprendas. Cíñete, porque si no te ciñes el entendimiento, no vas a saber cuáles son los pasos que tienes que dar. No vas a saber actuar. No vas a saber tomar decisiones. Es lo que Pedro pretende decirnos. Ahora, dice la Escritura, dijo Dios, yo quiero que usted lea conmigo en el capítulo número 4, dice en el verso 28, le contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Dios levantó de su lecho a Aarón y le dice, encuéntrate con Moisés. Y Moisés le contó a Aarón todo lo que Dios había dicho. Luego dice el verso 29, entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a los ancianos. Esta es una palabra que tiende a crear un poquito de confusión al leerla, porque hermano, inmediatamente uno piensa en anciano y piensa en una persona de tercera edad, pero lo que aquí está diciendo la Biblia es que reunieron a las autoridades, a los jueces, reunieron al consejo de autoridad de Israel, fíjese, en la cautividad de Egipto, y reunieron a los jefes. Y ahora Aarón le contó a los jefes todo lo que Moisés le había contado que Dios le había dicho. ¿Me explico? Sobre ese principio Pablo enseña una cosa bien tremenda. Dice el apóstol Pablo que repetir las mismas cosas asegura la enseñanza en nuestro corazón. Mire acá, Dios le habló a Moisés, Moisés le habló a Aarón, Aarón le habló a los ancianos, y los ancianos tuvieron que llevarle la noticia al pueblo. Entonces, Dios siempre funciona por línea de autoridad, hermano. El reino de Dios tiene jerarquías. Entonces, Dios le habló a Moisés, Moisés a Aarón, Aarón a los ancianos y los ancianos al pueblo. Mire todas las veces que se repitieron las mismas palabras para que se grabaran. Luego dice la Biblia, y Aarón le habló todas las palabras a los ancianos que Dios le había hablado a Moisés. Ahora las señales ya no las hizo Moisés, las hizo Aarón en presencia del pueblo. Verso 31, eso lo vamos a leer juntos acá. ¿Qué hizo el pueblo cuando les habló Aarón? ¿Qué hizo, hermano? Creyó. Pero, ¡ay, gloria a Dios! Dios se acordó de nosotros. El Señor nos va a sacar. Yo le pregunté antes, ¿usted cree que hay un segundo éxodo? Y usted dijo sí. Bueno, usted y yo estamos ahora acá, mire, hemos creído que hay un segundo éxodo. Y dice la Biblia, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron a Dios. Dios se acordó de nosotros. Postrarse es, yo no lo puedo hacer ahora, pero es poner las rodillas en el piso, extender los brazos y agachar la cabeza que tope el piso. ¿Cuál fue la razón de esa actitud de humillación delante de Dios? Que Dios se había acordado de ellos y les dijo, me los voy a llevar. Entonces la reacción ante la noticia fue buena, gloria a Dios. Imagínense qué agradecimiento, qué convencimiento, que Dios, gracias Señor. Y se postraron, hermano, una actitud de humildad, de reverencia, de gratitud, de reconocimiento de Dios. Pero la siguiente noticia no les gustó. La noticia de nos vamos es buena, pero lo que Dios hizo para sacarlos, eso no les gustó. Ahora, hermano, la historia es muy similar. Ya nos vamos. Ya nos vamos, hermano. Pero las cosas no se van a poner fáciles. Las cosas se van a poner difíciles.
eso ya no nos gusta. Ahí sí, hermano, pero ¿y entonces en qué quedamos? Que Dios es Dios. Yo le dije 2 consejos o 2 principios para medir su espiritualidad. Hermano, como consejo de pastor, nunca presuma su espiritualidad. Nunca lo haga. Nunca alardee de lo que usted es, de lo que hace, lo que logra, cuánto ora, que lee, que entiende, que no entiende. Nunca alardee de eso. Dice la palabra, no toques trompeta delante de ti mismo. Bueno, ¿cómo se mide el nivel espiritual de una persona? Paso número 1. Mira hacia atrás cuánto ha avanzado. Y dice, eso avancé, quizá es de acá, de esta línea para acá, si usted lo quiere. No importa, pero ya avanzó. Gloria a Dios porque ya avanzó. ¿Cómo se mide su estatura espiritual? Lo ponemos a predicar. Y según la profundidad con la que predique, esa es su estatura espiritual. Lo ponemos que haga milagros. Y según los milagros que haga, esa es su estatura espiritual. Tampoco. Ni aun que convirtiera el agua en vino. Así no se mide su espiritualidad. ¿Sabe cómo mide Dios la estatura espiritual de un hijo o hija, según sea el caso? ¿Sabe cómo hace Dios? Lo mete en problemas. Y ahí en los problemas se mide su nivel espiritual para ver si todo aquello que él pensaba que tenía como estatura espiritual es verdad o era fantasía. Por eso cuando una persona alardea de su estatura espiritual, de esa medida le pasan la zaranda. Por eso le digo, hermano precioso, mire, mejor ve, calladito. Calladito, hermano. Porque dice Dios, bueno, vamos a ver de qué medida es la espiritualidad de este hermano. Y lo mete en una crisis económica, de enfermedad, emocional, diversidad. Dios dice, vamos a ver como qué crisis le cae bien a este. Porque hermano, hay gente que es muy, muy fuerte para ciertas cosas. Déjenme usar un ejemplo. Una persona que desde su niñez sufrió de escasez económica. Enfrentar una escasez económica, ¿lo derrumbará? No. Ese está acostumbrado a nadar en contra de la corriente. Está ejercitado. Pero resulta que es muy necesitado de cariño. Le gusta que le digan que qué lindo es, qué bonito está, que cómo lo quieren, que lo abracen, lo apapachen. Él es necesitado de afecto. Y entonces dice Dios, por ahí la cosa funciona. Le pasa la aplanadora. Y alguien de su alta estima le hace un desprecio o lo traiciona. Pero él decía que era muy fuerte, que gloria a Dios, que por aquí, que por allá. Le pasan la prueba y ahí se va a saber cuánto saca en su prueba. Por eso, hermano, mire, calladito. No presuma de nada, porque ahí le pasan las aradas. Este pueblo de Dios, ejemplo para nosotros, cuando oyeron la noticia, y mire pues, es que esto es una cosa bien linda, yo espero darme a entender. Trae las palabras, el mensaje, ¿no? Hermanos ancianos, dice mi hermano Moisés, que Dios le habló y le dijo esto y esto. Bueno, ese es el mensaje, gloria a Dios. Pero ¿y qué señal hay de que eso es verdad? Y Moisés hizo 3 señales. Perdón, Aarón hizo 3 señales. Las 3 señales que le hizo Moisés: la lepra, la sangre y la serpiente. No voy a entrar en detalles, usted los puede leer después. Cuando Moisés le testificó a Aarón, hizo las 3 señales: la serpiente, la sangre y la lepra. Y Moisés dijo: ¡wow! ¿Por qué no salís en la tele? ¡Qué milagrazos, hermano! Cuando los ancianos preguntaron: ¿y cómo estamos seguros que lo que dice Moisés es cierto? Aarón hizo la señal de la serpiente, la sangre y la lepra. ¡Oh, es cierto! Y creyeron por las señales.
Pero cuando les pasaron la zaranda, provocaron por primera vez a Dios. Me doy a entender. Al entendido por señas. Y el que tiene oído para oír, que oiga. Hermano, yo me pregunto, todo ese pueblo que está maravillado con los milagros, que lo único que quieren son milagros y milagros y milagros y milagros, ¿qué van a hacer cuando les pasen la zaranda? ¿De qué se van a afianzar, hermano? ¿De qué se van a asegurar? ¿Con qué se van a aquietar su corazón? Si están acostumbrados solo a lo que ven. Hermano, a veces Dios hace cosas que no entendemos. Dios hace cosas que no nos gustan. Le decimos: Señor, quiero crecer espiritualmente, y en vez, o en lugar que me nombren por lo menos ayuda pastoral, me vienen problemas. Señor, yo te quiero servir. Mire, esa es una expresión muy común entre nosotros mismos acá. Hermano, fíjese que ahora que empecé a servirle a Dios, ¿va a creer usted que me quitaron el trabajo? Sí, lo creo. Hermano, ahora que me dispuse a servir a Dios, mire, me detectaron una enfermedad. Hermano, ahora que más estoy buscando a Dios, se me vinieron muchos problemas. Hermano, ahora que me dispuse a buscar a Dios, me dejó mi marido. Las cosas que Dios hace y no entendemos. Pero si las asimilamos, tendrán un buen fruto en nuestra vida espiritual. ¿Me he dado a entender, hermano? Puede usted brindar una ofrenda de palmas. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,